a Dania Rabel y a Martín Faz, les decía, del consejeros del Instituto Nacional Electoral, con quienes vamos a platicar de lo que sucedió ayer en la jornada de este domingo en la primera consulta popular que organiza el INE. ¿Cómo están, consejeros? Muchas gracias por estar aquí en las Noticias de la Mañana. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mario. Buenos días también para ti y para mi colega Martín. Buenos días, Mario. Igualmente, Daniel, un gusto saludar. Pues iniciamos con usted, consejera Dania Rabel, si nos permite. ¿Cómo transcurrió la jornada de ayer? ¿Cuál es el saldo que pues ustedes informaron también con estos resultados de los conteos rápidos del INE? Yo creo que hay que hablar de toda la movilización ciudadana que implicó esta consulta popular también para poder hacer una valoración integral de cómo nos fue con la misma. Entonces hay que decir pues el número de mesas receptoras de opinión que logramos instalar, que fueron más de 57,077 para ser exactos. Tuvimos más de 285,000 funcionarios de mesa receptora de opinión, 9,630 instructores asistentes de la consulta popular, y como ya sabe también el público, a partir del conteo rápido tenemos la estimación que votaron 7 millones de mexicanos y mexicanas fueron a emitir su opinión el día de ayer. Entonces estamos hablando de un gran esfuerzo ciudadano, realmente con muy poco tiempo de promoción por disposición del Congreso, que a partir del 15 de julio entró en vigor la convocatoria para la consulta popular, con escasos recursos, con los ahorros de la institución, y sin embargo pautando en todos los tiempos a los cuales tenemos derecho del Estado en radio y televisión, spots promocionales de la consulta popular. Y creo que aún también considerando incluso la tercera ola que tenemos de la pandemia en México, pues logramos una participación considerable. Desde luego hay que seguir haciendo esfuerzos para que la gente se interese en este tipo de mecanismos de democracia directa. Consejero Martín Faz, la participación ciudadana fue de entre el 7 y 7.7% del padrón electoral. Actualmente, para que la consulta pudiera ser vinculante, se requería el 40%. Es decir, ¿qué va a suceder ahora que no se alcanzó esta votación, consejero? Nosotros lo que vamos a hacer es dar a conocer los resultados, entregarlos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros solamente como organizadores, como operadores logísticos, como ya lo señaló mi colega, pusimos a todas las mesas que se pudieron poner. Había boletas para los más de 93 millones de integrantes del listado nominal, y tendrán que ser ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes determinen lo conducente. Yo coincido con lo que ha dicho mi colega. En el despliegue realizado por el Instituto y particularmente la participación ciudadana, pues permitió que en un lapso muy corto de tan solo 8 semanas posteriores a la jornada electoral se pudiera realizar todo este despliegue que permitiría a la ciudadanía participar en este primer ejercicio de una consulta popular. Y desde tal punto de vista, pues el esfuerzo es un esfuerzo loable, tanto del instituto como de la ciudadanía que el día de ayer pues acudió, dado que tuvimos una participación de funcionarios importante. Los ciudadanos que resolvieron acudir llegaron, encontraron las mesas, el material y los funcionarios que les atendieron. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los resultados, que sí lo establecen. Ya. Consejera Dania Rabel, ¿qué sucedió con estas casillas especiales para las votaciones? Y en caso particular de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se quejó de que no había esta casilla especial para que pudiera emitir su voto. ¿Cómo se manejó este tema, consejera? Bueno, hay que destacar que pues nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución y la ley. En este caso, la Ley Federal de Consulta Popular no establece la necesidad de poner casillas especiales o en este ejercicio concreto, mesas receptoras de opinión especiales. Así es que, por lo tanto, no lo hicimos. También hay que considerar que tenemos muy pocos recursos para hacer este ejercicio. Eso, desde luego, fue un factor adicional, pero lo principal es que la ley no nos decía que teníamos que ponerlo, y lo que sí dice la ley es que podíamos hacer centros de votación en donde conjuntáramos hasta 3 secciones, que fue lo que hicimos.
Consejero Martín Paz, ¿qué irregularidades detectaron en esta jornada electoral, la primera consulta pública ciudadana que se hace por parte del INE? Denuncias, irregularidades, ¿qué nos puede comentar? Mira, hubo algunos incidentes, solo no se instalaron 7 de las 57.077 previstas, solamente 7 no se instalaron. Hubo cambio de lugar de algunas mesas por causa justificada, 136, y hubo suspensión temporal solamente de 44 por cuestiones de violencia, pero nuevamente se reinició la votación, es decir, no fue una suspensión definitiva. Y por causas climatológicas solamente se suspendió de manera definitiva 26 mesas receptoras y de tal forma que estamos hablando de muy pocos incidentes. Hubo algún incidente en el que algunos funcionarios, una treintena de funcionarios comenzaron a cancelar los votos nulos, un procedimiento que debe hacerse pero hasta el cierre de la mesa receptora, pero en cuanto lo detectamos, inmediatamente se dieron instrucciones de que no se hiciera. Todo parece indicar que fue una decisión de los propios funcionarios que al ver que iban a sobrar muchas boletas y que ya faltaba muy poco tiempo para terminar, pues decidieron hacerlo como para ahorrarse tiempo. En cuanto detectamos esto, porque nos fue señalado por observadores o en las redes, nosotros dimos la instrucción de que esto cesara. De tal manera que los incidentes pues, son muy menores, ¿no?, en comparación con el universo total, y fueron los principales incidentes que pudimos observar, de tal manera que podemos afirmar que la gran mayoría de las mesas receptoras no se presentaron incidentes que dificultaran o obstaculizaran la recepción de la opinión ciudadana. Consejera Dania Rabel, el próximo ejercicio ciudadano de una consulta popular es en marzo del año que viene, en el 2022, esta revocación de mandato que se va a poner pues a consulta popular, que según lo ha dicho el presidente López Obrador, esa consulta me parece que va a ser distinta, va a requerir mayores recursos, no es una consulta popular como la que se llevó a cabo este domingo. ¿Qué nos dice al respecto de las diferencias que tendrán estas dos consultas ciudadanas? Bueno, hay varias cosas que destacar. Primero, que en el caso de la revocación de mandato no tenemos una ley como en el caso de la consulta popular sí la teníamos. Yo creo que eso será indispensable para que nosotros podamos instrumentarla. La otra cuestión es que lo que sí dice la Constitución es que se tendrían que empezar a hacer la recabación de esta solicitud ciudadana a partir de noviembre para que nosotros a más tardar el 15 de diciembre recibamos esa solicitud y nos podamos pronunciar. Ahora, a partir también de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros tendríamos que prever recursos para el caso de que se solicitara que hiciéramos esta revocación de mandato, aun y cuando en este momento no tengamos certeza, sobre todo porque los tiempos no nos dan. Nosotros tenemos que hacer la aprobación de nuestro anteproyecto de presupuesto ya en este mes, así es que tendríamos que hacer estas previsiones, haciendo estimaciones de lo que pudiera costar. Las áreas, desde luego, ya están trabajando en eso, y en efecto, en caso de que se llevara a cabo, que tuviéramos esta solicitud y que tuviéramos las reglas para poderla implementar, nosotros tendríamos que llevarla a cabo durante el primer trimestre del próximo año y la consulta sería en marzo, como tú lo has referido. Consejero Martín Paz, esta consulta que se llevó a cabo el domingo, a pesar de que se lograron instalar la mayoría de las casillas para emitir los votos, que hubo pocas irregularidades o incidentes, como ya nos comentaba, pese a esto, pues fue criticado por el partido Morena, por su presidente Mario Delgado, por algunos otros integrantes de este movimiento y de este partido. ¿Qué decir al respecto de las críticas que le siguen lloviendo al INE, por lo menos de parte del propio gobierno federal, del presidente, de su esposa y del partido que lo abanderó para ser presidente de Morena? Bueno, yo creo que nosotros mostramos con hechos la capacidad logística, operativa y de movilización del instituto, el porcentaje de instalación de casillas, el porcentaje de ciudadanos que fungieron como funcionarios, que fueron capacitados, que, como les decía, desde muy pocas semanas fueron de nueva cuenta visitados por capacitadores electorales, notificados de su nombramiento, pues da muestras de que el INE volcó todos sus esfuerzos y todas sus capacidades
inmediatamente después de la jornada electoral del 6 de junio en la realización de esta consulta, de tal manera que los hechos demuestran que las capacidades instaladas del instituto fueron puestas al máximo para la realización de esta consulta y los hechos hablan. Yo creo que más bien lo que hay que ver es cuáles son los aprendizajes que nos deja esta consulta y no hay que olvidar que inicialmente la consulta estaba programada para que fuera el mismo día de la jornada electoral, pero en noviembre del 2019, por cuestiones fundamentalmente políticas, se resolvió modificar la fecha para que se realizara en agosto. Entonces yo creo que más bien hay que ver cuáles son los aprendizajes, como quiera que sea el balance de la jornada del día de ayer. No hay que olvidar que es el primer ejercicio de consulta popular que se hace a nivel nacional y que como tal el solo hecho de haberla realizado en sí mismo representa un avance en materia de democracia, porque este tipo de consultas populares, este tipo de ejercicios de democracia directa aumentan y mejoran la calidad democrática. Desde luego esperaríamos que en próximas consultas populares que se realizarán, no solamente el tema de la revocación de mandatos, sino muy probable que también en agosto del próximo año exista otra consulta, si es que se dan las condiciones para ello, pues se realicen en mejores condiciones logísticas, operativas, financieras, pero creo que en sí misma la realización de la consulta significa un avance en materia democrática. Y lo que el INE puede decir es simplemente que todos sus esfuerzos institucionales fueron volcados inmediatamente después de la jornada electoral del 6 de junio, que requirió esfuerzos tremendos en la realización de esta consulta. Y esto se demuestra con estos datos de instalación de casillas, capacitación de funcionarios, asistencia de funcionarios y el despliegue técnico que, por ejemplo, ahorita pues, permite ver cuál es el avance que hay en la consulta. Pues sí, sin duda un ejercicio histórico en el avance de la democracia y de las consultas populares, la primera consulta ciudadana que pues se realiza el INE. Les agradezco a los dos, consejera Dania Rabel, consejero Martín Faz, gracias por haber estado aquí en el programa y muy buenos días. Nada que agradecer, muy buenos días Mario y Martín. Hasta luego, Mario. Nos vemos al rato, Dania, porque al rato tenemos que ya darnos resultados. Esperamos, sí, los resultados definitivos y estaremos pendientes aquí. Gracias, muy buenos días, que estén bien. Hasta luego. Cambiamos de tema. Durante el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpuso multas por 32